Buenas. Bueno, vamos a ver algo rapidito sobre el proceso de elaboración de las leyes ordinarias. El proceso de elaboración de leyes ordinarias es uno solo. Si ustedes lo leen en la Constitución, desde el artículo 133 al 146, se van a encontrar que es un solo proceso, ¿verdad? Es uno solo que se desarrolla, digamos, desde que se presenta el proyecto de ley hasta que se hace la publicación. Este, Ese proceso de elaboración didácticamente lo dividimos en partes de acuerdo a la conveniencia para ser mejor estudiado. Hay quienes dividen en dos, en tres, en cuatro, en cinco partes. Nosotros lo vamos a dividir en cinco partes casualmente para que sea más fácil la individualización de las diversas etapas del proceso de elaboración. Sin embargo, quiero aclararle que ustedes esas etapas las tienen que unir, tienen que saber unirlas, no son cinco etapas que están medias sueltas ahí, sino que una va a continuación de la otra y tienen relación una con otra de esas etapas, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo primero que quería aclararles. Vamos a dividir el proceso en cinco etapas, que son la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación. Esas son las etapas que nosotros vamos a ver en el proceso de elaboración de las leyes. Las tres primeras etapas son etapas legislativas y la cuarta es una etapa del Ejecutivo y la última es una etapa administrativa, pero por orden del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con la primera etapa, la iniciativa. La iniciativa es, como lo dice el nombre, iniciar el proceso de elaboración. ¿Cómo lo iniciamos? Presentando un proyecto de ley, ¿verdad? O sea que la iniciativa es la presentación de un proyecto de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa? O sea, ¿quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Bien, de acuerdo a la Constitución, pueden presentar proyectos de leyes cualquier legislador en su Cámara. O sea que cualquiera de los legisladores pueden presentar un proyecto de ley, pero siempre en su Cámara. O sea, los diputados en la Cámara de Diputados, los senadores en la Cámara de Senadores. Bien, y sobre cualquier tema, dice la Constitución, sobre cualquier tema, menos los expresamente prohibidos por la ley. O sea que menos determinados temas los legisladores tienen agenda abierta, no sé si cabe el término, pero pueden presentar sobre cualquier tema. Y no aclara específicamente cuáles son los prohibidos, pero nosotros los vamos a deducir después. Después está la iniciativa del legislativo. El Poder Legislativo también tiene iniciativa y lo hace a través del Poder Ejecutivo. O sea, no es el presidente de la República el que tiene iniciativa, sino que es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, un proyecto de ley con iniciativa del Poder Ejecutivo debe llevar por lo menos la firma del presidente de la República y por lo menos un ministro de Estado. Ahí sería un proyecto derivado del acuerdo. Pero también puede ser que sea con la firma del presidente de la República y todos los ministros, que ahí sería un proyecto derivado del Consejo de Ministros. Bien, pero no es solo del Poder del Ejecutivo, no es solo el presidente de la República. Pero agrega la Constitución que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en determinados temas. Por ejemplo, en la presentación de leyes de urgente consideración, en la presentación de proyectos de rendición de cuentas, en proyectos que tengan que ver con los aumentos y salarios de jubilaciones y pensiones, lo mismo con los militares. O sea, que hay determinados temas en los que solo el Poder Ejecutivo puede tener iniciativa. Eso es lo que se llama entonces la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Bien, con la iniciativa privativa entonces tenemos los temas que no podían presentar los legisladores. O sea, decía la Constitución, menos los expresamente prohibidos por la ley. Bueno, ahora sabemos que
No pueden presentar rendiciones de cuentas, no pueden presentar leyes de urgente consideración, no pueden presentar creación de cargos militares, creación de empleos públicos, no pueden presentar proyectos de ley sobre esas cosas porque son privativas del Poder Ejecutivo. ¿Vamos? Bien, y nos queda un tercer tipo de iniciativa que es la iniciativa popular, o sea, la iniciativa de la población, la iniciativa del soberano. Bien, el 25% del total de inscriptos en el registro cívico nacional y habilitados para votar pueden presentar un proyecto de ley. El mismo debe ser articulado por escrito y acompañado de la voluntad popular. O sea, nosotros ya dijimos que lo normal es que se recojan firmas, ¿verdad? Las firmas, a veces con huellas dactilares o no. Eso es lo normal, lo esperado, digamos. ¿Tá? Esos proyectos de ley se debe presentar al presidente de la Asamblea General, y el presidente de la Asamblea General va a mandar a la Corte Electoral para que la Corte Electoral ratifique la autenticidad y la cantidad de las firmas. Como nosotros ya vimos en el proceso de reforma constitucional, la Corte Electoral va a verificar primero que las firmas sean verdaderas, que pertenezcan a la persona a quien se dice, que coincida, digamos, la forma de firmar, que no sean menores de edad, que no estén repetidas, en fin, una serie de elementos que la Corte Electoral depura las firmas, y después que hace todo eso va a corroborar que el número de firmas llegue al 25% del total de inscritos. Así como nosotros dijimos que en la reforma constitucional el método, el sistema de iniciativa popular era el más común, el más usado, acá vamos a decir todo lo contrario. ¿Tá? En materia de ley, este es el método que menos se usa, es el menos usado de todos los métodos. ¿Por qué? Primero, es un costo elevadísimo, ¿tá? Porque tendríamos que tener gente recogiendo firmas, tendríamos que tener imprimir boletas, imprimir un montón de cosas por una ley. ¿Ah? Es diferente una constitución, acá es por una ley, y nos requiere más del doble. ¿Ah? Recuerden que la constitución era el 10%, acá es el 25%. Entonces es muy difícil. Es mucho más fácil conseguir o un amigo legislador, o un amigo secretario de un legislador, o uno que conoce al legislador, y bueno, y si vamos con un proyecto de ley que sea más o menos bueno, entonces lo vale la pena, y capaz que ese legislador lo presenta como un proyecto de él, y bueno, si en definitiva nosotros lo que queremos es que el proyecto salga, bienvenido. ¿Tá? O sea que es muy difícil encontrar entonces la iniciativa popular como un sistema como un mecanismo de presentación de iniciativa de ley. ¿Tá? Pero existe la posibilidad de hacerlo. Entonces el de iniciativa popular es eso, se presentan, se corroboran las firmas, una vez corroboradas las firmas, la Presidenta de la Asamblea General lo destina a una de las cámaras. ¿Tá? No hay un orden establecido, ella ve de acuerdo a la cámara que tenga más trabajo, o que le parezca que es mejor, que a su criterio que estudie en primera instancia el proyecto de ley y después pasarlo a la otra. En fin, o sea, hay una serie de mecanismos internos que dependen específicamente del presidente de la Asamblea General para determinar el procedimiento a seguir con el expediente. En el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que lo vi en su momento, les digo, el Poder Ejecutivo puede tener dos alternativas. Una es presentar su proyecto de ley directamente en una de las cámaras. Elige la cámara, ¿tá? Quizás porque diga, bueno, mejor que la estudien estos primero y que en definitiva la depuren, resuelvan los otros. ¿Tá? Puede ser por eso, puede ser quizás porque tiene mayor apoyo, o quiere
que determinadas personas intervengan en el inicio de la ley. Bueno, en fin, también son los criterios que puede usar el Poder Ejecutivo para elegir la Cámara. Y si no, lo puede enviar directamente a la presidencia de la Asamblea General, y la presidencia de la Asamblea General decide el destino que va a seguir el proyecto. ¿De acuerdo? Bien, esto es en cuanto a la iniciativa. O sea que tenemos tres caminos para ingresar un proyecto de ley en el Poder Legislativo: la iniciativa legislativa, la iniciativa del Poder Ejecutivo y la iniciativa popular. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a la segunda etapa. O sea, una vez que ingresó por cualquiera de las tres vías, no importa, el proyecto va a empezar la etapa de la discusión. Nuestro sistema es un sistema bicameral, existen dos cámaras, por lo tanto, entonces la discusión se va a desarrollar en estas dos cámaras, ¿verdad? Yo les comentaba en clase, comento en clase normalmente, que hace mucho tiempo algunos autores, en esto empezó el doctor Caviró, a hablar de cámara de origen y cámara revisora. Cámara de origen en la que estudia primeramente el proyecto, y cámara revisora, la cámara que lo ve en segunda instancia. Yo en su momento dije, esto no sirve, con esos nombres los voy a confundir. Y empecé a hablar de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Normalmente yo les decía, bueno, vamos por ejemplo, un proyecto de ley se inicia en la Cámara de Diputados, entonces les explicaba todo el procedimiento de la discusión, y después pasa a la Cámara de Senadores. Cuando llegaba el momento de los escritos, los parciales, lo que sea, que hablaban de eso, me decían, los proyectos se inician en la Cámara de Diputados y después pasa a la Cámara de Senadores. Entonces lo daban por un hecho, algo que yo había dicho por ejemplo. Entonces yo los hacía razonar, digo, si fuera así, la iniciativa de los senadores no existiría. ¿Por qué? Porque no pueden presentar proyectos. Si todos inician en diputados y la iniciativa legislativa dice que cada legislador puede hacerlo en su cámara, no existiría. Bueno, por ese lado razonaban y entendían. Pero me di cuenta que era problemático porque año tras año me venía sucediendo lo mismo, hasta que aprendí entonces por qué el doctor Caviró los había clasificado en cámara de origen y cámara revisora. Y a partir de ahí yo también utilizo cámara de origen y cámara revisora. La cámara de origen puede ser cualquiera y la cámara revisora, por lo tanto, también. Así que quede bien claro esto. Bien, todo proyecto entonces pasa o empieza la discusión en la cámara de origen. La cámara de origen lo primero que hace es estudiar la admisibilidad del proyecto, ¿verdad? ¿Qué es la admisibilidad? Es lo que un alumno me dijo, la viabilidad. O sea, si el proyecto es viable, si sirve, si es admitido, si es aplicable, en una palabra, si vale la pena estudiarlo. Les digo que la mayoría, pero gran mayoría de los proyectos son admitidos. Yo en clase ponía un ejemplo muy ridículo. Yo decía, bueno, si yo algún día soy legislador, como yo viajo para afuera y estoy viendo cada vez más que los horneros hacen los nidos ya no separados, sino uno arriba del otro, iba a presentar un proyecto sobre la propiedad de horizontalidad de los nidos de hornero. Evidentemente que se ríen los alumnos, y creo que si yo llego a presentar eso en una cámara, se reirían los legisladores, se reiría todo el mundo de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bien ridículo. O sea, los horneros no tienen idea de lo que es la horizontalidad, y sería muy, muy complicado tratar de aplicar la norma en ese sentido. O sea que eso evidentemente sería rechazado por inadmisible, pero inadmisible por ridículo que es. Entonces yo, con una vergüenza bárbara, ¿no?, que me rechazaron porque se rieron de mí, me dedico a estudiar los viajes espaciales, toda la normativa que hay de derecho en cuanto a los viajes espaciales,
y voy a averiguar y hago viajes a Estados Unidos, a la NASA, voy a Rusia, voy a China, voy a la India, algo de Europa que no está muy adelantada en ese sentido, pero los demás países sí. Entonces hago esas recorridas, estudio, bueno, entonces vengo acá y me dedico a preparar un proyecto de ley, ¿tá?, que regule los viajes espaciales desde Uruguay, ¿tá?, para estudios científicos, para viajes recreativos, etcétera, etcétera. Proyecto de ley espectacular porque, claro, yo tuve en cuenta, o sea, recorrí los países que ya hace tiempo que lo hacen, agarré las experiencias, y sé cómo se hace absolutamente todo. Muy bien, o sea, en este caso no creo que se rían de mí, ¿tá? No creo que se rían de mí, pero también es un proyecto inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Y porque yo siempre digo que el único cohete que yo vi en el Uruguay es ese que está frente al planetario, después no hay otro. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Que nosotros no vamos a hacer viajes espaciales nunca. Entonces quizás el proyecto tenga un buen estudio, se esté bien redactado, esté de acuerdo a las normas, o sea, sea un muy buen proyecto. Pero para nuestro país es inaplicable. Entonces, no vale la pena, no vale la pena que se estudie el proyecto, ¿tá?, que se estudie el proyecto, este, cuando no va a ser aplicable. Entonces estudia, pero está, vamos a tener una ley que regula los viajes espaciales, recreativos, de investigación, pero no vamos a tener un cohete, no vamos a tener plata para lanzarlo, no tenemos plataforma de lanzamiento, por lo tanto, nunca se va a aplicar la ley. ¿De acuerdo? Entonces también, o sea, que ahí tenemos un caso que no es ridículo, pero es inaplicable. ¿Ah? Bueno, entonces los legisladores, claro, por suerte, no me votan a mí, entonces la gente no me vota a mí, entonces yo no soy legislador, y entonces se evitan esos proyectos así, ¿verdad? Y la mayoría de los legisladores, la mayoría del Poder Ejecutivo o, o la voluntad popular que les dije hoy no es prácticamente nula, la iniciativa en materia legislativa por voluntad popular, entonces se dedican a otros sistemas, ¿da?, que es presentar proyectos que sirvan, que sean admisibles, y por eso yo les diría que el 99% de los proyectos que se presentan pasan a estudio, o sea, son admitidos. Muy bien, una vez que el proyecto es admitido, la Cámara de Origen empieza el estudio del proyecto. Normalmente la Cámara de Origen lo que hace cuando lo recibe, los legisladores ya tienen la copia, lo leen, lo discuten así y lo pasan a comisión. ¿Tá? O sea, simplemente lo que hacen normalmente es darle una entrada, no es una discusión, sino que se presenta el proyecto, puede haber algún legislador que ya marque su discrepancia, otros que marquen su apoyo, y lo pasan a la comisión. ¿Qué son las comisiones? Son pequeños grupos conformados por los mismos legisladores de la Cámara, son pequeños grupos que estudian el proyecto. Las comisiones son especializadas. Hay una comisión de Hacienda, una comisión de Códigos, Leyes y Constitución, otra comisión de Educación, Cultura, etcétera, etcétera, otra de Vivienda, Medio Ambiente, en fin, son varias comisiones que se especializan en determinados temas, ¿tá?, que se especializan en determinados temas. Bueno, las comisiones están integradas entre 7 y 11 miembros, o sea que son chiquititas, y yo les diría que si bien discuten, porque están en la etapa de discusión y discuten ¿cómo se llama?, el proyecto, ¿tá?, son muy ejecutivas, ¿tá?, trabajan, o sea, no es que como en el plenario que vas y escuchás 15 veces que te dicen lo mismo. Intervienen 17 tipos del mismo partido y 15 te dicen lo mismo. ¿Ah? Te aburrís. Acá no, acá se trabaja. Hay discusiones, hay enfrentamientos, hay oposiciones, pueden llegar a acuerdos, pueden no llegar a acuerdos, pero se trabaja. ¿Ah? Las comisiones tienen muchas particularidades. Por ejemplo, una de ellas, que es muy importante, es la de tener la posibilidad de citar gente. ¿Qué quiero decir con citar gente o citar instituciones? Y bueno, yo tengo que ver si un proyecto es bueno o no es bueno.
Y tenemos que saber también, no podemos hacerlo muchas veces de espalda. Yo considero que es bueno, pero no lo puedo hacer de espalda a lo que opinen determinadas personas que saben. Por ejemplo, ahora se está hablando de crear un Ministerio de Justicia. En la gente vieja rechina un poco el Ministerio de Justicia, ¿está? Iba a decir no rechina, pero ahí me pongo de viejo yo, entonces por lo dos digo rechina un poco el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque en la época de la dictadura existió en este país un Ministerio de Justicia, pero lamentablemente ese Ministerio de Justicia se atribuyó todo lo de la justicia. Entonces influía en los ministros, influía en las decisiones, influía en los nombramientos, o sea, hacía todo el Ministerio de Justicia. ¿Tá? Y eso vulneraba la independencia del Poder Judicial, evidentemente. ¿Tá? Nosotros también tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos a nuestro alrededor. O sea, Brasil tiene un Ministerio de Justicia y realmente es bueno. Argentina tiene un Ministerio de Justicia y realmente es malo porque el gobernante de turno, a través del Ministerio de Justicia, maneja todo. ¿Tá? O sea, por ejemplo, quien hoy es vicepresidenta tenía 10 expedientes de diversos juzgados que estaban pidiéndole, como era senadora no podía ir presa, no sé qué, y de repente esos 10 expedientes con el Ministerio de Justicia, cuando ella entró de vicepresidenta, los cambiaron de juzgados, pasaron a todos juzgados conocidos y archivados todos, ¿tá? O por lo menos durmiendo en un cajón. O sea, hay una manipulación en ese país. O sea, ese Ministerio de Justicia no es el que se quiere acá, ¿no? Acá se quiere un Ministerio de Justicia que estudie la parte administrativa de la justicia, o sea, que le libere a la justicia la parte administrativa, y por otra parte que haga de nexo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Porque antiguamente, ¿tá? Hasta el 2018, el Poder Ejecutivo controlaba el Poder Judicial a través de las fiscalías. O sea, los fiscales eran quienes controlaban la actividad del Poder Judicial, la legalidad de los actos, que estuviese todo bien, etc. Pero ¿qué pasa? La Fiscalía pasó a ser como un órgano independiente. O sea, no es un poder, pero es como la Corte Electoral, es como el Tribunal de Cuentas, son órganos independientes del poder político. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se perdió el control en gran parte. O sea, la Fiscalía ejerce el control de la legalidad, pero no lo ejerce en nombre del Poder Ejecutivo, sino de la Fiscalía. Entonces, como que ese mutuo control que tiene que existir entre los poderes, en ese caso no existiría. Entonces, bueno, el ejemplo yo me puse a explicar lo que es. Entonces, por ejemplo, se presenta un proyecto para crear el Ministerio de Justicia. Bueno, cuando va a comisión eso, lo más probable es que la comisión, aparte de discutir, a mí me parece bien, a mí me parece mal, pero que no sea como la dictadura, que sea así, que sea así, el Ministerio de Justicia, la comisión probablemente llame a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano superior del Poder Judicial, para que de su parecer, qué le parece esto, lo otro, lo otro, lo otro. Probablemente llamen al Colegio de Abogados. ¿Para qué? Para que también el Colegio de Abogados dé su parecer en esto y lo otro. Probablemente llamen a la Asociación de Funcionarios Judiciales, para que vean qué les parece, que esto y lo otro. O sea que tiene la posibilidad, esa comisión, de citar actores externos, digamos, sobre el tema y tener una más cabal idea de quiénes son, digamos, técnicos o quienes utilizan esos servicios, qué opinan de la iniciativa. Bien, una vez que la comisión termina su estudio, para el cual no tiene plazo, le puede llevar años, lo pasa al plenario. ¿Qué es el plenario? Es la reunión de toda la Cámara. Entonces se reúne toda la Cámara de origen, que puede ser cualquiera, se reúne toda la Cámara y hacen un doble estudio. Primero en general, que lo discuten si realmente se vota la ley, si la ley va a servir, y se vota en general, o sea, se aprobó la ley en general. Y después empieza un estudio y una aprobación en particular, que es estudio artículo por artículo. Se estudia y se aprueba artículo por artículo. Ha sucedido en determinados casos que se ha aprobado la ley a tapa cerrada, se dice,
cuando viene con unanimidad de estudio, de aprobación de la comisión, y ya más o menos, o sea, no es una cosa del otro mundo, y lo entienden los legisladores de todos los partidos suficientemente discutido en comisión, entonces no se hace mayor problema y se aprueba, pero sucede una vez cada 1000 años eso, o sea, no es lo más común la aprobación a tapa cerrada. Lo más común es la discusión, ¿tá? O sea que artículo por artículo. Puede suceder que haya partidos que voten, por ejemplo, la ley en general y después no voten artículos. ¿Tá? Pasó el otro día con la ley de presupuesto. O sea, fue aprobada por la comisión, por la coalición de todos los partidos que están en el gobierno, fue aprobada en general. Pero cuando llegó a votar los artículos esos que pasaban los fondos de colonización para la erradicación de asentamientos, hubo legisladores del mismo Partido Nacional, de Cabildo Abierto, que no lo votaban. ¿Tá? Ellos votaban otra cosa. Entonces, bueno, hubo que llegar a arreglos, etcétera, hasta que lo votaron. Pero si no, ellos no lo votaban y puede suceder que no lo voten. Como puede pasar al revés. ¿Tá? O sea, no votar la ley, pero votar algunos artículos en especial. Fue el caso, por ejemplo, que sucedió con la LUC. La LUC, el Frente Amplio, no la votó en general, pero sí apoyó, creo que son 250 artículos de los 400 y algo que tiene. O sea que determinados artículos creyó que no eran malos, que eran buenos, y los apoyó, sin haber apoyado la ley en general. O sea que puede suceder eso. Bien, una vez que se estudia, se tiene que votar todo por mayoría de presentes, ¿verdad? Bien, una vez aprobado el proyecto de ley, pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora hace exactamente el mismo procedimiento que la Cámara de Origen. Exactamente el mismo procedimiento. Comisión, después de la comisión redacta los informes. Una cosa que no les dije en la Cámara de Origen, que también se da en la Cámara Revisora. La comisión puede hacer uno o más informes. Si están todos de acuerdo, hacen un informe solo y un miembro de la comisión es el que informa todo lo que se estudió en la comisión. Si no hay acuerdo, va a haber un informe en mayoría, se dice, y uno o más informes en minoría. Pero democráticamente el Parlamento escucha todos los informes, el de mayoría y el de minoría, ¿tá? Y después resuelve. Bien, entonces yo les decía que pasa exactamente el mismo procedimiento en la Cámara Revisora. O sea que la Cámara Revisora lo que hace es estudiar el proyecto, lo estudia la comisión y después pasa a la Cámara, al plenario, lo aprueban en general, en particular, y queda aprobado. Ahora, acá tenemos dos posibilidades. Que lo apruebe tal como vino de la Cámara de Origen, o sea, no le introduce cambios, lo estudiaron, les pareció bien, lo aprobamos. En ese caso, el proyecto ya queda sancionado para ir al Poder Ejecutivo. Pero puede suceder que le introduzca cambios. Que la Cámara Revisora introduzca cambios en el proyecto de ley. En ese caso, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen. El proyecto de ley vuelve para atrás a la Cámara de Origen. Al volver a la Cámara de Origen, ¿para qué? Para ver si la Cámara de Origen acepta las modificaciones que hizo la Cámara Revisora. Si vuelve a la Cámara de Origen tiene dos opciones también. Una de ellas es aceptar las modificaciones que hizo la Cámara Revisora, y en el caso que las acepte, el proyecto queda sancionado para ir al Poder Ejecutivo. Pero puede no aceptar las modificaciones. No las cree, no les gusta, no las acepta. Entonces, en ese caso, el proyecto va a la Asamblea General. O sea, se reúnen las dos cámaras y en la Asamblea General tienen que resolver. La resolución de la Asamblea General se requiere una mayoría especial. O sea, no se va a requerir la simple mayoría, sino que va a requerir una mayoría especial.
¿tá? ¿Y qué es lo que puede aprobar la Asamblea General? Puede aprobar la que aprobó la Cámara de Origen, puede aprobar la que aprobó o la Cámara Revisora, o puede introducir modificaciones para contentar a los dos, ¿tá? Y bueno, y modifica de forma tal que haya los votos necesarios y no sea ninguno de los dos proyectos. O sea, la base sí, pero donde estaba la discrepancia, que no tome uno de los dos específicamente, sino que cree una mezcla entre ellos. ¿Tá? Y en ese caso, entonces, quedaría sancionado el proyecto para ir al Poder Ejecutivo. Bien, y ahí termina la etapa de la discusión. Bien, esa etapa que puede llevar días, meses, años. Hay proyectos que han entrado el primer año de la legislatura y han terminado la legislatura y no fueron terminados de estudiar, por lo tanto murieron ahí. Hay proyectos que son aprobados a último momento en el último año, hay proyectos que duran varios años, o hay proyectos que se aprueban a veces en 2-3 días. Depende a veces de las circunstancias que así lo requieran. Bien, entonces les estaba diciendo que el proyecto es aprobado, sea directo que haya venido de Cámara de Origen a revisor y revisora lo aprobó, sea que haya ido a la Cámara de Origen a la revisora lo envió a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen lo aprobó, o sea que Cámara de Origen, Cámara Revisora, Cámara de Origen lo aprobó, Asamblea General y ahí recién se aprueba. Bueno, ahí el proyecto aprobado, ¿tá?, pasa a la etapa de la sanción. La etapa de la sanción no es otra cosa que la aprobación definitiva del proyecto por el Poder Legislativo. Es cuando las dos cámaras o la Asamblea General aprobaron el proyecto. En ese caso, deja de ser proyecto, pasa a ser ley, se le otorga un número y se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esto hasta acá llegó la etapa legislativa. ¿Tá? La sanción es eso nada más, pero quiero que les quede claro que es una etapa legislativa. Hay autores que hablan de que es el Ejecutivo porque a pesar de que está sancionado, a pesar de estar aprobado, el poder, como lo puede vetar, puede ir para atrás, entonces el que sanciona es el Poder Ejecutivo. No, no es así. ¿Tá? Por algo cuando aprueba una Cámara se dice que tiene media sanción. O sea, la que sanciona es la Cámara de las cámaras, el Poder Legislativo. Por lo tanto, la sanción es una etapa legislativa. Si les llevó un renglón escribirla, perfecto, es eso. Pero les queda claro que es una etapa legislativa. Bien, yo voy a cortar este video acá y vamos a iniciar otro, antes que se nos corte abruptamente, con el resto del proceso de elaboración. ¿Vamos? Bueno, seguimos en un minuto entonces.